Hola, buen día. El día de hoy nos tocó hablar sobre un proyecto grupal, cuyo tema fue el tema 2, alturas invisibles de uso de razones trigonométricas para medir lo inaccesible. Principalmente hablaremos de un tema demasiado importante, que son las razones trigonométricas. Pero, ¿qué son las razones trigonométricas? Estas son herramientas fundamentales, las cuales nos permiten saber sobre los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo, cuyas mismas razones implican el seno, que lo estamos viendo en pantalla, que es denominado sen, coseno denominado cos y tangente denominado tan. También están sus razones trigonométricas inversas, que es cosecante, secante y cotangente. Relacionándonos al tema, en cuanto a poder medir directamente una altura o una distancia, la cual ya sea accesible si conocemos un ángulo o alguna medida de los lados denominados también catetos, se puede facilitar esta medida, ya que en un ejemplo, por ejemplo, al no poder medir de manera directa, como lo podemos hacer en algún edificio o en alguna altura de alguna montaña. Y las razones trigonométricas, en este caso que utilizaríamos, nos ayudarían para calcularlas. Por ello, es importante tomarlas en consideración y llevarlas a cabo en nuestra vida diaria. A continuación, mis compañeros hablarán un poco más sobre ellos, pero antes de eso, conoceremos sus objetivos principales sobre las razones trigonométricas y este tema. Dirigiéndonos hacia sus objetivos, es que sus principales objetivos es que apliquemos las razones trigonométricas tales mismas como seno, coseno y tangente. También otro objetivo, los cuales nos presenta, es que nos ayuda a solucionar problemas sobre las medidas de longitudes o ángulos, los cuales sean inaccesibles directamente de venir por otros mismos. Aprender sobre el tema también es uno de sus objetivos, ya que nos ayuda sobre la comprensión de las razones trigonométricas, así como también aplicándolo para resolver problemas. Aprender sobre las razones trigonométricas, sus fórmulas y cómo se realizan de manera precisa sus cálculos es uno de los objetivos principales, ya que nos ayudará fácilmente y nos facilitará en un tiempo adecuado de nuestra vida. También aprender sobre ello es permitirnos comprender mejor las propiedades trigonométricas y sus razones, y que estos sean aplicados dentro de nuestra vida cotidiana es uno también de nuestros objetivos. Gracias. En un triángulo rectángulo, el seno de un ángulo es la razón entre la longitud del cateto opuesto a ese ángulo y la longitud de la hipotenusa. Matemáticamente se expresa como sen es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. En un triángulo rectángulo, el coseno de un ángulo agudo se define como la razón entre la longitud del lado adyacente a ese ángulo y la longitud de la hipotenusa. La fórmula para el coseno es cos igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, donde 0 es el ángulo agudo. En un triángulo rectángulo, la tangente de un ángulo agudo se define como la relación entre el cateto opuesto a ese ángulo y el cateto adyacente a ese ángulo. La tangente, abreviada como tan, es una función trigonométrica fundamental que relaciona los ángulos y los lados de un triángulo rectángulo. El seno se puede aplicar de las siguientes formas. Cálculo de distancias. Se puede usar para calcular la distancia entre dos puntos, uno de los cuales es inaccesible, como la distancia a una montaña. Cálculo de altura. Se puede usar para calcular la altura de un edificio o árbol si se conoce la distancia a la base y el ángulo de elevación. Simulación de fenómenos periódicos. El seno se utiliza para representar fenómenos periódicos como el movimiento armónico simple o las ondas. El coseno se puede aplicar de las siguientes formas. Cálculos de distancias. En la navegación aérea, la ley de los cosenos y el seno se utilizan para calcular la distancia entre dos puntos cuando se conocen las longitudes de los lados del triángulo, que los une y el ángulo entre ellos. Diseño de estructuras. En la arquitectura y la ingeniería se utilizan funciones trigonométricas para calcular los ángulos de las estructuras y asegurar su estabilidad. Modelos de señales. En electrónica, la función coseno se usa para representar señales periódicas y analizar su comportamiento. La tangente se puede aplicar de las siguientes maneras. Ángulo entre curvas. Para encontrar el ángulo entre dos curvas que se intersectan en un punto, se pueden usar las tangentes en ese punto para calcular el ángulo entre sus respectivos pendientes.
Resolución de problemas trigonométricos. La tangente se utiliza para calcular razones trigonométricas en triángulos rectángulos, lo que es fundamental para resolver problemas de altura, distancia, ángulos, etc. Teorema de la tangente. Este teorema relaciona las longitudes de los lados de un triángulo con las tangentes de sus ángulos, lo que permite resolver triángulos cuando se conocen dos lados y un ángulo, o dos ángulos y un lado. Bueno, pasaremos a la etapa de ejemplos prácticos. Para empezar, con nuestro ejercicio usaremos nuestros dos problemas serán basados en la acción de tan. Como primer ejemplo, tomamos medir la altura de un árbol alto. Como pues por lógica no se puede medir desde arriba con una cinta métrica la altura de un árbol, se hace pues la conversión de tan. ¿Qué debemos de hacer? Nos colocaremos más o menos a una distancia de 20 metros, que sería más o menos la sombra que abarca nuestro árbol. Una vez que sabemos que nos colocamos en ese lugar, teniendo el lado opuesto de nuestro ángulo de elevación, que es 40, colocaríamos la tangente entre la altura entre la distancia, de 20 metros. La distancia pasaría multiplicando, sería 20 por la tangente de 40, y así es como nos sale el resultado de 16.8. En nuestro segundo ejemplo pusimos medir la altura de un edificio. ¿Qué haremos en este caso? Ponernos a una distancia de 50 metros, que es más o menos donde llega la sombra que proyecta el edificio. Y con un ángulo igual de 60 grados, sería tangente entre la altura de 50, otra vez la altura pasa multiplicando y quedaría como 50 por la tangente de 60